Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas? Sean ustedes bienvenidos a su canal Geek Toy Collectors. Mi nombre es Gerardo y en esta ocasión vamos a regresar a la línea de Transformers de Hasbro. Vamos a checar lo que es el arca de los Autobots. No se diga más, ¡comenzamos! Hola amigos, primero que nada quisiera disculparme por la ausencia. No había podido subir ningún video debido a que me había enfermado de la garganta y no podía yo decir ni pío. Pero bueno, ya estamos de vuelta con todo. Tenemos lo que es la caja, que es de gran tamaño. En la parte de enfrente trae representado lo que fue el choque de la nave en la base del volcán, mientras que al lado de esta se encuentra en modo robot el Autobot, el Arca. Hasta donde yo sé, originalmente la nave Arca no se puede convertir en robot, únicamente fue desarrollada para esta línea de juguetes, lo que fue Transformer Kingdom, pero no tengo conocimiento alguno ya que esto nunca sucedió durante el cartoon animado en los 80s o si llegó a pasar en alguno de los cómics. En la parte de atrás viene lo que incluye la caja, que es obviamente el robot Arca y el Autobot Mainframe, que se convierte en Teletran 1, que es la computadora de la nave. Viene además con dos discos, un radar de reconocimiento y una mini pieza de un robot en rojo. Por uno de los costados trae el seguimiento del dibujo de enfrente y se alcanza a ver parte de la nave, mientras que por el otro de los costados trae una padrísima ilustración de los Autobots y de los Maximales. Y en la parte de arriba se ven los Predacons. En la parte superior de la caja trae lo que es la nave de los Decepticons. Aquí tenemos la nave Arca de los Autobots. Pueden checar el increíble diseño de la nave. Vienen representados una gran cantidad de paneles y láminas, en lo que es todo el texturizado del cuerpo. En la parte de abajo trae tres estructuras que le servirán para el aterrizaje y una rampa de carga. En cuanto a accesorios, vienen con dos extensiones de la parte lateral baja de la nave y además viene con unas representaciones de ráfagas en color azul, las cuales vienen en tres diferentes tamaños. Incluye una tarjeta coleccionable, viene foliada en una especie de cromo y trae la ilustración del arca. Por el otro lado no viene foliada, viene con las instrucciones para poder transformar el arca. Están bastante bien detallados cada uno de los pasos. No se preocupen, realmente no es muy complejo como parece. Y del otro lado trae los pasos para convertir a Mainframe en Teletran 1. En la parte de arriba trae una compuerta por donde podemos sacar la torre vigía o de comando. Bien, ahora chequemos los tres puentes de aterrizaje. Se despliegan muy fácilmente y ya podemos posar la nave como si acabase de aterrizar. Ya le había colocado previamente una de las extensiones, pero ahora le colocaremos la otra extensión faltante. Entra muy fácil, solo hay que embonarla bien y listo, ya quedó. Vamos a guardar los puentes de aterrizaje y del otro lado guardaremos lo que es la torre de control. Veremos rápidamente lo que es la transformación de nave a modo robot. Aquí en la parte del centro es donde encontraremos a Mainframe, pero seguiremos con el arca.
Ya tenemos transformado lo que es el robot Arca. El Arca apareció por primera vez en el cómic de Transformers número 1 en 1984, publicado por Marvel Comics, y es considerado una de las naves más poderosas en la historia de Cybertron. En los cómics, tras una gran batalla en Cybertron, los Autobots deciden abandonar el planeta en la nave Arca, pero esta es interceptada por los Decepticons. Estos destruyen todo tras abordar el Arca. En el último intento de salvarse, Optimus Prime fija el curso de la nave hacia el tercer planeta del sistema solar, donde impactaría en la parte baja de un volcán y ahí permanecería por millones de años. Hagamos la respectiva comparación con otros Transformers de otras líneas. Pondremos de los Titan Class a Scorponok de Transformers S-Rise Wars of Cybertron, una pieza de gran tamaño perteneciente a la línea de Hasbro. Ahora traigamos al Combiner Bruticus de los Combaticons, una figura formada por la combinación de 5 vehículos de combate. Este Transformer pertenece a la marca china Jinbao. Ahora traeremos el Combiner más famoso, a Devastator, formado con los Constructicons. Esta figura está formada por 6 vehículos de construcción y también pertenece a la marca china Jinbao. Como ven, el Arca mantiene una escala decente en comparación de los Transformers de gran tamaño. Y déjenme decirles que este robot, al no ser Combiner, es mucho más sólido que el resto, ya que ese es un gran problema de los Combiners, ya que todos juntos forman una gran pieza, pero muchas veces no es una pieza bastante sólida. Y ya que estamos con piezas de gran tamaño, traeremos a la artillería pesada, traeremos a la Amaya gigante de las Rainbow High. Obviamente la muñecota es superior en cuanto al tamaño del Transformer. Ahora comparémoslo con una muñeca Barbie, la que recientemente reseñamos, la Barbie Ballet del 2020. Para que tengan una referencia del tamaño de la figura. Traeremos a Thundercracker de los Decepticons, la versión de Transformers Siege War of Cybertron. Ahora traeremos a Optimus Prime de Transformers Earthrise War of Cybertron. Realmente luce muy bien el robot Arca con respecto al resto de las figuras. Vamos a checar lo que son las articulaciones de la figura, como siempre empezando por la cabeza. Esta puede girarse perfectamente los 360 grados, pero no tiene movimiento de arriba o hacia abajo o hacia las laterales. En cuanto a los brazos, estos puede hacerlos hacia arriba a la altura de los hombros perfectamente. Puede rotar el brazo y también puede rotar la muñeca. Puede también abrir y cerrar los dedos perfectamente. Hubiera estado genial que hubiera incluido alguna pistola o algún tipo de arma, pero no trae nada. Vamos a bajarle el brazo. Vean, escuchen cómo suenan perfectamente bien las articulaciones. Son bastante sólidas. Vamos a pasar a la cintura. También puede girarse perfectamente 360 grados. Hagamos la cámara un poco hacia abajo para que ahora chequemos la articulación en las piernas. Le levantaremos el brazo para que no nos estorbe. Checaremos de este lado con esta pierna. También la pierna puede hacerla en forma de split perfectamente. Hace perfectamente la perpendicular. Pongámoslo de perfil para que vean que también la rodilla puede doblarse sin ningún problema y también tiene cierto grado rotatorio aquí en la pierna. Como pueden ver, todas las articulaciones en la figura son de engranaje.
por lo que son sólidas, muy sólidas. Nunca tendrás el problema de que estas articulaciones se vayan a aflojar en algún momento. Ahora chequemos a el pequeño mainframe, que viene oculto en el pecho del arca y viene en este modo. Siempre necesitarás convertirlo a este modo para poderlo volver a guardar dentro del pecho. Vamos a pasarlo ahora a su modo robot. Bien, aquí tenemos listo a Mainframe. Tiene un diseño muy padre. Trae también muchísimas texturas en lo que es todo el cuerpo. Pero ahora lo pasaremos al modo Teletran 1, la computadora de la nave. Listo, Teletran 1 a la orden. Se ve muy bien. Esta es la parte trasera de la computadora. Y acá atrás viene resguardada una especie de radar, el cual se encargaba de rastrear vehículos que sirvieran de modelo para los Transformers. Como nota, Teletran 1 tampoco es sabido que se pueda pasar a modo robot. Realmente esto nunca pasó tampoco en el cartoon o en algún cómic que yo sepa. Solamente fue desarrollado para esta línea de Transformers Kingdom. Viene con este pequeño robot de color rojo, el cual va incrustado en la parte trasera del mainframe y se puede colocar en cualquiera de los 4 orificios. Finalmente comparémoslo con otras figuras. Traeremos al líder de los Decepticons, Megatron. Como ven, Mainframe realmente no es un Transformer pequeño. Ahora comparémoslos con una pieza de Masters of the Universe. Traigamos a Triclops, perteneciente a la línea de Revelation de Mattel. Y por último, un personaje de Star Wars Black Series, el Stormtrooper. Este personaje también pertenece a Hasbro, para que se den una idea del tamaño y proporción de la figura. Estamos en un planeta muy lejano, Cybertron, pero nuestra visión no ha cambiado. ¿Cómo sabremos si todavía existe Cybertron? Debe existir. Y si esta tierra está llena de recursos, regresaremos a casa con la energía necesaria para construir el arma máxima y así conquistar el universo. Hola amigos, hemos llegado al final del video. Déjenme allá abajo en los comentarios qué les parece la figura del arca de los Autobots de la línea
War of Cybertron. Y también qué les pareció el pequeño Mindframe, quien se convierte en Teletran 1. Como resumen les puedo decir que la figura vale muchísimo la pena. Tiene muchísimos detalles en cuanto al diseño, el pintado es muy bueno y donde se saca un 10 es en todas las articulaciones. Casi el 80% de las articulaciones son de engrane, por lo que nunca vas a sufrir de que la pieza se te vaya a aflojar o quede aguada en algún momento. No tanto así las articulaciones de Mindframe, que no tienen una especie de engranaje, por lo que si se manipulan mucho, estas se aflojarán con el tiempo. No me queda más que agradecerte por si llegaste hasta estas instancias del video. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, dejarme un comentario, regalarme aunque sea un like y no olvides activar la campanita para que YouTube te esté notificando cuando estemos subiendo un próximo video. Antes de terminar quisiera mandar mis respectivos saludos a mis colegas, a mi amigo del canal, el Colector Satánico 666, también un gran saludo al canal Hora Perros, al canal de mi amigo José Luis Ortiz y otro gran saludo a mi gran amigo Mike Collector del canal Coleccionando Andamos. Sin más que decir, mi nombre es Gerardo y esto fue Geek Toy Collectors. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!